Bienvenidos amigos Bienvenidos amigos al desarrollo de las preguntas claves que tocan para esta semana. Ya hemos empezado una nueva lección de escuela sabática. Esta vez se va a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles, un muy lindo estudio que se va a llevar a cabo durante todo este trimestre. Para esta semana el estudio titula El Pentecostés. Vamos entonces rápidamente por la pregunta número 1. La fiesta judía del Pentecostés era conocida también como Día de las Primicias y ocurría 40 días después de la Pascua. Esta pregunta está referida al día del Pentecostés. Miren ustedes el comentario que tenemos el día sábado de tarde. Pentecostés viene de la palabra Pentecosté, el nombre griego para la fiesta judía de las semanas, también conocida como Día de las Primicias. El término significa quincuagésimo y debe su uso al hecho de que la fiesta se celebraba el 50º día a partir de la ofrenda de la gavilla de cebada que se hacía el primer día después de la Pascua. Quiere decir entonces que después de la Pascua y justo después del día de la ofrenda de la cebada, dice aquí, ¿no? La ofrenda de la gavilla, se empezaba a contar 50 días y ese era el día de Pentecostés. De ahí viene Pente, que es de 5, ¿no? De Penta. Entonces la respuesta es falso, porque la pregunta dice que ocurría 40 días después de la Pascua. Falso. Ocurría 50 días después de la Pascua. Vamos ahora a la pregunta número 2. En la Biblia se utilizan fenómenos naturales como el fuego y el viento como símbolos para representar el Espíritu Santo de Dios. Esta es una pregunta que nos habla acerca de cómo está presentado en la Biblia el Espíritu Santo. Y vamos a ver, el día domingo hay un comentario que dice lo siguiente. En la Biblia frecuentemente al viento y al fuego se los relaciona con una teofanía o una manifestación divina. Además también se utiliza el fuego y el viento para representar al Espíritu de Dios. El fuego y el viento, representaciones del Espíritu de Dios. La respuesta es verdadera. Continuamos ahora con la siguiente pregunta, la pregunta número 3. El don de lenguas en Pentecostés sucedió por ser la evidencia típica o la más importante del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Será que la evidencia más importante del derramamiento del Espíritu Santo es el don de lenguas? ¿Es así que dice la palabra de Dios? ¿O qué es lo que dice? Vamos a ver el comentario de la lección de escuela sabática. El don de lenguas en Pentecostés no sucedió por ser la evidencia típica o la más importante del derramamiento del Espíritu Santo. Se manifestó con el fin de lanzar la misión mundial de la Iglesia. Es decir, la finalidad no fue mostrar que el don de lenguas era una característica de aquellos que habían recibido el Espíritu de Dios, sino por el lanzamiento de la misión mundial. Es por eso que Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, pero antes había dicho, y recibiréis poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, podemos decir que la respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 4. Pregunta 4, dice, en el tiempo de la iglesia primitiva, los creyentes no sabían cuándo llegaría el fin, pero estaban convencidos que no faltaba mucho tiempo. Vemos entonces esta pregunta que dice lo siguiente. Entonces los cristianos estaban en una época en la que estaban predicando el Evangelio, pero para ellos el tiempo del fin estaba distante o estaba cercano. Vean ustedes lo que dice la lección el día martes. No sabían cuándo llegaría el fin, pero estaban convencidos de que no faltaba mucho. Es decir, en la mente de los cristianos del primer siglo, Jesús vendría en su generación. Él no tardaría mucho. La respuesta es verdadero. Les invito ahora a la pregunta número 5. En el sermón del Pentecostés, Pedro habló de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, enfatizando sobre todo su muerte. ¿Fue así? ¿Realmente el énfasis de Pedro estuvo en la muerte de Jesús? Veamos qué es lo que dice la lección de la escuela sabática. El comentario dice lo siguiente: Pedro pasó a los acontecimientos recientes de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. No obstante, hizo más énfasis en la resurrección, dado que representaba el factor decisivo en la historia del Evangelio. Queda claro entonces que, si bien es cierto, habló de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús, el énfasis de Pedro estaba sobre todo en la resurrección.
porque es el factor decisivo en la historia del Evangelio. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Gracias a Jesús tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Él triunfó sobre la muerte. Vamos ahora con la pregunta. Entonces la respuesta es verdadero. Pregunta número 6, dice lo siguiente. La exaltación de Jesús era la condición para la venida del Espíritu, porque significaba la aprobación por parte de Dios de los logros de Jesús en la cruz. ¿Qué representaba la exaltación de Jesús? Y esta exaltación de Jesús era una condición para la venida. Miren ustedes lo que dice la lección el día miércoles. En otras palabras, la exaltación de Jesús era la condición para la venida del Espíritu, porque significaba la aprobación por parte de Dios de los logros de Jesús en la cruz. Después de la ascensión, después de ese evento tan maravilloso que nosotros encontramos en la palabra de Dios, Jesús fue exaltado, se sienta a la diestra de Dios el Padre, y entonces hay la exaltación de Jesús. Y es por eso que Jesús envía el Espíritu Santo como una ayuda para el cumplimiento de la misión de la iglesia. La respuesta es verdadero. Vamos con la pregunta número 7. La muerte de Jesús era necesaria para vindicar a Dios y exponer a Satanás como impostor. Veamos lo que dice la lección del día miércoles. La muerte de Jesús era necesaria no solo para redimir a los seres humanos, sino también para vindicar a Dios y exponer a Satanás como impostor. Cuando Jesús muere en la cruz, el nombre de Dios es vindicado. Es decir, Satanás había atacado el carácter de Dios, había atacado la ley de Dios, había dicho que era un autoritario, que era un dictador, que solamente él quería dominar a sus criaturas, y sin embargo en la cruz del Calvario lo que vemos es el amor de Dios en acción, a tal punto de entregar a su propio Hijo. Por lo tanto, los ataques de Satanás son vistos como calumnias, como una falsedad. Satanás es visto como el impostor que siempre fue. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos a la pregunta número 8. Arrepentirse significa simplemente un sentimiento de tristeza o remordimiento. ¿Será que ese es el significado del arrepentimiento o es que tiene alguna otra cosa más? Bueno, vamos a ver la pregunta el día jueves, que es lo que dice el comentario. Más que simplemente un sentimiento de tristeza o remordimiento, arrepentirse significa un cambio de rumbo radical en la vida y apartarse del pecado. Es decir, no es solamente sentir tristeza por el pecado, no es únicamente el remordimiento que uno pueda tener por algo que hizo mal. Lo más importante es un cambio radical del rumbo de nuestra vida y apartarse definitivamente del pecado. Ese es el significado del verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, la respuesta es falso. El arrepentimiento no se reduce simplemente a tristeza o remordimiento, sino a un giro radical de la vida. Vamos ahora a la pregunta número 9. En el Pentecostés, la gente recibió también la plenitud del Espíritu para el crecimiento personal, el servicio en la iglesia y especialmente la misión. ¿Qué les parece a ustedes esta declaración? Sin duda, la venida del Espíritu está íntimamente ligada a la misión que empieza a cumplirse. Jesús les dice, esperen, reciban el poder del Espíritu Santo y luego salgan a predicar. Y eso es lo que sucedió en la vida de la iglesia. Miren ustedes el comentario del día jueves. En el Pentecostés la gente no solo recibió el perdón de los pecados, sino también la plenitud del Espíritu para el crecimiento personal, el servicio en la iglesia y especialmente la misión. Entonces queda claro que en el Pentecostés hubo una plenitud del Espíritu para crecimiento personal, servicio en la iglesia y también para el cumplimiento de la misión. La respuesta es verdadero. Vamos ahora a la pregunta número 10 y pregunta final. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Esta es una declaración que encontramos en el día viernes. Miren, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Es decir, Dios se manifiesta a través del derramamiento del Espíritu Santo en un gran acontecimiento allí para la iglesia cristiana primitiva, y ahora tienen el poder del Espíritu Santo para predicar sin tener miedo, para poder
llegar hasta la última nación de la tierra con el mensaje del Evangelio? Entonces, la respuesta es verdadero. De esta manera estamos terminando las 10 preguntas claves de esta semana. Y te invitamos para que la próxima semana puedas también estudiar la lección de escuela sabática y aprender acerca del maravilloso libro de Hechos. Dios te bendiga.